Nos gozamos en esta mañana de sábado poder estar compartiendo una porción más de la palabra de Dios en esta mañana. Así que les pido el favor, inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Eterno y santo Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad en esta mañana de honrarte, glorificarte, de poder estudiar una porción de tu santa palabra para poder crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a mantener una comunión contigo, eterno Dios, en todo momento. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Hoy, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? El versículo lo encontramos Hoy tenemos 3 textos bíblicos. El primero lo encontramos en 1 Corintios 14:15 y dice: oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Interesante, ¿cierto? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. En Efesios 5:17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis ¿qué? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Y Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Interesante, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que mi voluntad está de acuerdo con la suya? Porque hay veces que hacemos cosas como que fuera la voluntad de Dios, pero en realidad es la voluntad de Dios que yo haga X o tal cosa. A veces conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero prima la nuestra. La nuestra. Por ejemplo, un ejemplo que se vive cotidiano en nuestros jóvenes y a veces también hasta en nuestros adultos es cuando en el asunto de los noviazgos. Ustedes saben que uno de los principios bíblicos es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la mayoría decimos: no, es que yo sé que él se convierte o ella se convierte. Sí, hay ocasiones en que sucede, pero hay otras en que no. Pero el principio es el principio y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mensajes Selectos tomo 1, en la página 136, dice: Dios se acercará a toda alma que lo busque. Cuando yo busco a Dios, Tony, cuando yo busco a Dios, Dios me escucha. Cuando yo busco a Dios, Marquiris, Dios me escucha. Y Él coloca su voluntad en mi mente y yo la puedo entender grandemente. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley. Y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. Lo dice el discurso maestro de Jesucristo, la página 90. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios. Y lo más hermoso es cumplirla. Miren, si nosotros cumpliéramos la voluntad de Dios, nosotros guardáramos su santa ley. Y al guardar su santa ley, este mundo sería totalmente diferente. Porque, miren, imaginémonos un mundo donde no haya violencia,
donde no haya adulterio, donde no haya robos, donde no haya codicia, donde no haya falsos testimonios, donde todos los hijos honren a sus padres, donde todos adoremos al Señor en el día que Él dejó para guardarlo, donde nosotros todos, unánimes, todo el universo estaría honrando al mismo Dios. Qué maravilla de mundo sería, ¿cierto? Donde todos nos respetáramos, donde no existiera el aborto, donde no hubiese homosexualidad. Qué hermoso mundo tendríamos, donde no existiera, estoy seguro de que el dolor sería mucho menos de lo que hoy, porque el Señor hubiese intervenido ya este mundo y estaríamos libres de todo y estaríamos seguros en la Canaán celestial o ya en la tierra nueva. Mis hermanos y amigos, hay tres maneras en que Dios nos revela su voluntad. Hay tres maneras en que Dios nos revela su voluntad para guiarnos y para capacitarnos a guiar a otros. Ahora, ¿cómo podemos distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo la distinguiremos de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad por medio de su palabra, las santas escrituras. Su voz también es revelada en sus obras providenciales y será reconocida si no separamos nuestras almas de Él andando en nuestros propios caminos, haciendo nuestra propia voluntad y siguiendo los deseos de su corazón no santificado, hasta que los sentidos se vuelven tan confusos que no se discuten las cosas eternas y la voz de Satanás se disfraza de tal manera que es aceptada como la voz de Dios. Miren, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, debes leer la palabra de Dios, porque su voz es la que me indica, su palabra es la que me indica cuál es la voluntad de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios, debes orar más, debes escuchar a Dios, debes orar más, debes pedir la dirección de Dios cada día y que su Santo Espíritu more en ti. Otra manera en que se oye la voz de Dios es por medio de los ruegos de su Espíritu Santo, que impresiona el corazón y se manifestará en el carácter. Si os halláis en duda en cualquier asunto, debéis consultar primeramente las Escrituras. Si habéis comenzado verdaderamente la vida de fe, os habéis entregado al Señor para ser enteramente suyos, y Él os ha tomado para amoldaros y formaros según su propósito, a fin de que lleguéis a ser vasos de honra. Debemos entregarnos enteramente a nuestro Padre Celestial. Debemos entregar nuestras vidas. Debemos decirle: Señor, aquí está mi vida, tómala como enteramente tuya. Y así su voluntad se cumplirá en cada uno de nosotros. La atracción y el deseo no son suficientes para nosotros conocer la voluntad de Dios. Dice el discurso maestro de Jesucristo, la página 17, pero muchos son atraídos por la hermosura de Cristo y la gloria del cielo, y sin embargo rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. Miran el camino angosto y la puerta estrecha, pero el placer egoísta, el amor al mundo, el orgullo, la ambición profana, alzan una barrera entre ellos y el Salvador. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen. No tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Es triste cuando nosotros
miramos, observamos la belleza del cielo, pero no nos queremos comprometer con el cielo. No nos comprometemos con Dios. Anhelamos ese cielo, pero cuando llega una tentación, caemos redonditos en la tentación. Eso es no conocer la voluntad de Dios. Para conocer su voluntad son necesarias la fe y la oración. Recuerda esto. Para conocer la voluntad de Dios es necesaria la fe y la oración. Dice Obreros Evangélicos en la página 273. La verdadera fe y la verdadera oración son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. Obreros Evangélicos, página 273. Mis queridos, cuando nosotros recibimos la dirección divina, estamos siempre en armonía con la verdad revelada de Dios y sus 10 mandamientos. Recuerda eso. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, por ende guardas sus mandamientos, guardas la ley, estás de acuerdo a la ley de Dios. La Biblia y solo la Biblia es nuestra única guía segura para distinguir la luz y la oscuridad, la verdad y el error. Solo la Biblia te indica dónde está la verdad. Y cuando tú haces lo contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras, no estás en la voluntad de Dios. Saben, una dama en cierta ocasión pensaba estar escuchando la voz de Dios mientras se deleitaba en acariciar un pecado. Un tiempo después le fue dicho por la misma voz que supuestamente le hablaba que asesinara a alguien. Y esta mujer, como pensaba que era la voz de Dios, asesinó a esa persona y hoy está en la cárcel. ¿Sería esa la voluntad de Dios? Hoy está pagando una condena. Mira, uno de los puntos claves para tú conocer la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios no va nunca en contra de sus principios y de sus mandamientos. Si Dios dice no matarás, y a ti una supuesta voz que dice que es Dios te dice mata, roba, ve y fornica, ve y adultera, ve y codicia, ve y levanta falsos testimonios contra tu prójimo, no es la voz de Dios, es la voz del mismo enemigo, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y nosotros debemos saber eso. Debemos estar seguros de que cada pecado ha sido confesado y abandonado y entonces necesitamos orar, leer la Biblia y meditar en la vida llena de amor de Cristo. Aún entonces escucharemos dos voces, la del tentador y la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Solo por la palabra de Dios reconoceremos qué voz nos está hablando. A nosotros siempre nos van a hablar las dos voces. Siempre Satanás nos va a estar diciendo, no seas bobo, no seas ridículo, ¿por qué te vas a meter a andar en esa religión? ¿Por qué vas a andar con la Biblia? ¿Por qué vas a estar estudiando? Disfruta la vida, goza la vida, pero yo te pregunto, ¿será la voluntad de Dios que tú te emborraches? ¿Será la voluntad de Dios que a veces gastes todo el dinero de la quincena o del mes en una parranda, en una rumba, y después vayas a tu casa y te toque empeñar algo o fiar para poder alimentarte porque te gastaste todo lo que Dios te había regalado en cosas que no valen la pena? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú te ames a ti mismo. La voluntad de Dios es que andes en obediencia cada día.
La voluntad de Dios es que le busques cada mañana en oración, que estudies su palabra todos los días, que saques por lo menos 1 o 2 horas del tiempo que Dios te regala para honrarlo y glorificarlo, y ojalá sean las primeras horas de la mañana. Mis amigos, debemos decirle a nuestro Padre Celestial, a Jesús: querido Jesús, ayúdame a aceptar tu voluntad. Yo la conozco, porque nosotros la conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdame a distinguir cuál es tu voz y cuál es la voz del enemigo. Y ayúdame, sobre todo, a obedecer solo tu voz. Porque cuando el enemigo me habla, pareciera que eso fuera chévere, pareciera que fuera la mejor vida, y que el camino de Dios es el camino estrecho, el que tiene espinas, el doloroso, pero hay que seguirlo. Y esa es la voluntad de Dios. El camino es escabroso y los pies sangrando van, pero debemos ir rumbo a Canaán. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero escuchar más la voz del enemigo? Si así lo sientes, dile al Señor: Señor, permíteme cumplir tu voluntad, y escríbelo en el chat, escríbelo: Señor, permíteme hacer solo tu voluntad. No quiero escuchar más la voz de Satanás. Y si él me habla, haré solo tu voluntad, y a él lo ignoraré. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano, y Dios nos ayude a vivir para su honra y gloria en todo momento. Oremos. Eterno y santo Dios que estás en el cielo, gracias te damos porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque en ti hemos podido confiar. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios lleno de gracia y misericordia. Y todo lo que tú quieres para nosotros es el bien y no el mal. Gracias porque tú dejaste unos principios en tus sagradas escrituras. Dejaste unos preceptos. Dejaste tu santa ley para que nosotros, por medio de este conocimiento, hagamos solo tu voluntad. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje para que empiece a hacer solo tu voluntad y viva para tu honra y gloria. Y un día no muy lejano, cuando tú vengas en el reino de los cielos, podamos ir contigo a reinar por toda una eternidad. Gracias, eterno Dios, por escucharnos. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Quiero, mis amigos y hermanos, saludarlos. Quiero saludar a Marquiris, a Arley, a Tony. Quiero saludar también a nuestra hermana Aleida, que nos está viendo, y a todos aquellos que quizás no alcanzo a ver en el chat, pero que están conectados. Dios los bendiga. Dios les dé sus ricas bendiciones. Les ayude siempre a vivir, a hacer su divina y santa voluntad. Les invito para que visiten el canal de YouTube Jafet Mena. Allí encontrarán todos los temas que hemos tenido durante esta serie. Ya hoy tuvimos el tema número 39 de 53 seguidos que estamos teniendo desde el año pasado hasta ahora, y vamos a continuar hasta tener el tema número 53, porque estamos hablando acerca de la devoción personal, y esperamos que después que terminemos estos 53 temas usted haya aprendido o haya empezado a practicar, mis queridos hermanos y amigos, la devoción con Dios. Que usted haya empezado a conocer ese maravilloso Dios, que se haya vuelto amigo de Dios y continúe en esa tónica para honra y gloria
de nuestro Padre Celestial. También quiero saludar a la hermana Emilce Fonseca. Ella nunca se pierde estos temas. Todos los días está ahí. Así que eh, queremos saludarla también y darle la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengan un resto de sábado feliz y nos vemos mañana a las 6 de la mañana con la ayuda de Dios.